güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que estaba, no era como transparente. Y Un tenía regalo estrellitas. costoso. Y aparte, En 1 hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? Me iban a levantar. Ok. Güey, me quedé preocupada. La violencia sacude una vez más este precioso país llamado México. Y es que con la muerte de la TikToker, influencer o como quieran llamarla Valeria Márquez, se une a una ola excesiva de violencia que está ocurriendo en todo el país de México, que está sumergido de manera horrorosa en una cantidad de cosas que bueno, ya hemos debatido en este canal con múltiples casos, y yo creo que esto es uno más. Por mucho que parezca una locura que lo que le pasó, donde le sucedió, las cosas que vamos a ver que también la hacen sospechoso, este asesinato, este homicidio es llamativo porque pareciera que sucediera prácticamente todos los días. Que es una persona relevante, yo creo que es lo que hace que sea un poco más escandaloso, pero tengo entendido por algunas averiguaciones y tengo amigos en México, mexicanos, que me cuentan que la cosa está bien complicada por allá, ¿no? Y es lo que les digo, que sea una persona relevante es lo que escandaliza más a la gente. Vamos a hablar un poco de lo que le sucedió a la influencer y TikToker Valeria Márquez, algunas cosas y probablemente unos indicios de que ella ya avisaba lo que le estaba por suceder. Es impresionante, incluso minutos antes ella presentía su muerte, como pudieron haberse percatado en ese video que les coloqué al principio, y es escalofriante lo que vamos a ver. Por supuesto ya hay todo tipo de especulaciones, por supuesto hay un video circulando porque ella estaba transmitiendo, creo que en Instagram o en TikTok, estaba en directo y termina sucediendo esto, pero también lo llamativo de todo esto es cosas que sucedieron antes de esto y algunas declaraciones o algunas cosas lamentables que está colocando la gente en redes sociales y que les voy a compartir aquí. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. El caso de Valeria Márquez, una influencer de tan solo 23 años, ha generado consternación en la comunidad de Zapopan, Jalisco, pero concretamente en todo el territorio mexicano, y es algo que ha trascendido a nivel internacional debido, por supuesto, a las redes sociales y al tratarse de pues una persona con cierto alcance. No debemos olvidar que esta chica contaba con más de 100,000 seguidores en su cuenta de TikTok y que era una persona bastante relevante. Lo que se conoce hasta el momento es que un sujeto que todavía no ha sido identificado, disfrazado de repartidor, ingresó al local donde ella tenía su negocio, además donde estaba transmitiendo a través de la plataforma TikTok. Impactó con un arma en aproximadamente 3 o 4 ocasiones. Primero preguntó por ella, al percatarse de que era ella, pasa esto y bueno, el desenlace ya lo sabemos. Por cierto, ya les voy a decir dónde pueden ver el video en el caso de que todavía no lo hayas visto, porque por razones evidentes no lo puedo colocar aquí. Pero ¿quién era Valeria Márquez? Porque bueno, hay muchos, como les digo, hay muchas especulaciones, muchas informaciones, entre comillas, que son no oficiales, pero Valeria Márquez era conocida por sus videos de belleza y de humor, además de contar con un negocio, una clínica estética que llevaba por nombre Blossom Eye The Beauty Lounge, que contaba con aproximadamente 115,000 seguidores en TikTok y más de 88,000 en su cuenta personal de Instagram, debido al contenido que creaba, que de alguna vez le servía para el trabajo que de alguna manera ella utilizaba en su negocio. Entonces es una mezcla de todo un poco de humor, un poco de belleza, que a su vez era lo que se dedicaba diariamente y el lugar donde terminó perdiendo lastimosamente la vida el día de hoy. Así que bueno, eso es más o menos lo que se sabe acerca de esta chica influencer que, repito, lastimosamente o lamentablemente terminó perdiendo la vida. Les quiero colocar un video que me tiene rondando en la cabeza hace muchísimos días desde que pues pasó esto, ¿no? Realmente es absolutamente impresionante algunas cosas. El del principio del video también era bastante significativo, pero este también es bastante significativo y por supuesto las especulaciones no se han hecho esperar. Les voy a colocarlo en la pantalla. Aquí tenemos en primera instancia el video que les quería colocar, o al menos el primero de ellos, porque es de loco, es muy llamativo. Vamos a escucharlo. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: oye bebé, es que te traen algo y que no sé qué.
pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, pues más o menos llego como en 1 hora. Y ya dijeron de que, no, es que mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí que me va a andar regalando algo. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Significativo, por lo menos significativo, ¿no? Porque, a ver, aquí hay varias cosas que se mezclan porque la influencer de 23 años hablaba minutos antes de que alguien le había mandado algo, su amiga la llamó, pero que no se lo podía entregar a la persona que estaba allí, que ya vamos a hablar de la persona que le estaba acompañando en el directo, ahí donde trabajaba ella, donde era su negocio, pero que no se lo podía dejar a ella, se le tenían que entregar personalmente porque era un regalo algo costoso, ¿no? Y ahí es donde se mezcla un poco la locura, porque recordemos lo que les conté hace un momento, la persona que aparentemente o presuntamente le disparó iba disfrazado de alguna manera, camuflajeado de repartidor, y unos minutos después, concretamente 17 minutos antes de que ocurra lo que iba a ocurrir, lastimosamente pasa esto, que es el supuesto regalo caro. Hola, buenas tardes. Mira lo que dice aquí: Vivian, amiga de Valeria, le mandó un café y un peluche que fue entregado por 2 repartidores diferentes, pero que llegaron prácticamente al mismo tiempo. Esto también es muy extraño, ¿no creen? Güey, Vivian, mejor dime que te gusto. Ay. Hola, buenas tardes. La Vivian está enamorada de mí, te lo juro. Es curioso también esto, a mí me llama la atención esta parte, este rostro, esta cara de preocupación. Incluso inquieta más lo que ella dice en el video, que lo coloqué al principio del video, de mira, realmente creo que me van a matar, algo así dice ella. Es una cara ya como de nerviosismo, ¿no? Y es significativo. Bueno, puede pasar de que pediste un Starbucks, que lo raro del Starbucks es que puede ser costoso un Starbucks y un peluche. Concretamente, pues no todo el mundo tiene para dar un regalo de esto, pero uno imagina que un regalo costoso es una cadena de oro con no sé, o sea, una cosa así, pues es lo que me imaginaba yo. Y eso es llamativo que también sean 2 domiciliarios, pero puede llegar a suceder, ¿por qué no? No lo sé, realmente es bastante particular esto, ¿no? En todo caso, bueno, aquí tenemos también una de las cosas que la gente está divulgando. En el video que les voy a dejar, por cierto, en el grupo de Telegram va a aparecer esta imagen que están viendo, en la que se ve una persona que es la que finaliza el directo, que era la que le estaba acompañando, la que estuvo hablando todo el tiempo con ella. Y la gente ya la estaba acusando, pues no sé qué tenga que ver. Empezaron a filtrar fotos de esta chica. La gente es que está completamente desquiciada, y además empezaron las teorías, ¿no? Aquí, bueno, ya empieza un poco la gente, como les digo, a especular. Esta que aparece aquí aparentemente es Vivian de la Torre, y la gente ya acusándole directamente. Recuerden que esta persona fue la que le llamó que le iban a mandar un regalo caro. Yo no, pues, incluso si escuchas un poco el audio de esta mujer que termina falleciendo, de Valeria, dice que aparentemente el regalo no venía directamente de esta chica Vivian de la Torre, sino que alguien, además de ella, se lo había mandado, y aparentemente ella ejerció como de puente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces es significativo en absolutamente todas las cosas. Obviamente uno no puede venir a acusar directamente, como está haciendo esta persona en Twitter, cuando no se tienen pruebas concretas, además de que no eres ni siquiera investigador ni policía. Pero a mí me llama la atención esto: la gente está acusando a todo mundo, y esta chica, pues según lo que cuenta la propia Valeria, es que alguien, además de esta Vivian de la Torre, le quería mandar algo y ella sirvió de alguna manera como intermediaria. Es muy llamativo, y la gente, bueno, también está especulando sobre esto, porque así como está la especulación de la amiga, de la trabajadora, de otra persona de quien ya vamos a hablar, también está esto. Esto es Valeria Márquez en su TikTok, y colocaba un video donde decía: mami, agradece que soy pobre, porque si fuera rica ya te hubiera mandado a desaparecer. Como les digo, la gente ya especulando de que ella tenía una enemiga, que no sé qué, que no sé cuál, o sea, un montón.
de cosas que están la gente como siempre haciendo todo tipo de especulaciones. También la especulación que nunca falla, la de el exnovio que terminó la relación y no lo aceptó. En este caso pues aparecen unas capturas de imágenes de pantalla donde aparece pues, básicamente unas historias donde ella aparece con unos moretones denunciando pues que las estaba recibiendo amenazas de su ex, es lo que dice aquí. Y es lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, es llamativo porque aparentemente, y una de las cosas por las que se está acusando a esta chica es de haberse involucrado de alguna manera con una persona que se dedicaba a algunas cosas delictivas, y obviamente esta persona decidió terminar esa relación, y esa persona que están mencionando por allí dijo que o están acusando directamente a esa persona. Es muy significativo la cantidad de teorías que hay alrededor de todo esto, y pues obviamente es muy probable que esto nunca salga a la luz. Es que no sé, hay demasiadas cosas involucradas en este caso que son llamativas, significativas, que uno no puede ni siquiera llegar a imaginar por dónde sacar una pequeña conclusión al menos. Y como les decía, no falta la gente que está absolutamente desquiciada, por ejemplo, haciendo este tipo de publicaciones. El del CEMEFO dándole la última pasada a Valeria Márquez. Entiendo que el CEMEFO debe ser de alguna manera las personas que se encargan de preparar los cadáveres o algunas cosas así. Realmente es increíble. O cosas como esta definitivamente. Por pendeja, infiel y por andar con narcos, eso le pasó a Valeria Márquez. Se creía intocable la muchacha y terminó bien plomeada. Adoro los finales felices, una escoria menos. Y haciendo referencia a algunas capturas de pantalla que este hombre capturó, valga la redundancia, donde pues aparecían algunas cositas. Yo viendo que lo que sube el liguecillo que ilusioné por un ratillo, de seguro estás muy ocupada con el otro que no contestas, ¿qué comes que adivinas, amor? O sea, patético, sencillamente patético. Lo de alguna gente está bien, el humor negro, pero hay cosas que yo definitivamente creo que hay límites que no se pueden pasar. Creo que ya les dije que el video lo pueden ir a ver en mi grupo de Telegram. Ahí les voy a dejar el video de lo que sucedió con esta chica. Pues esto es lo que ha sucedido. Muchas hipótesis en las que se mezclan directamente que ella tiene una enemiga por los mensajes contundentes que mandaba a través de sus videos. Se habla de la expareja, se habla de la mejor amiga que se mezcló un poco allí la información de que bueno, te voy a mandar algo pero es costoso, y al final no era tan costoso como o sea, muchas cosas, pero repito, son hipótesis que no deben quedar ahí más que en eso, una hipótesis hasta que por lo menos no se tenga algo en concreto. Y nada, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que hayan disfrutado de este video. Me hagan saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, por cierto, les voy a dejar en la descripción el link de Telegram para que vean el video en el momento en el que le impactan. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.